Si la pasta italiana tuviese un rey sería el tortellino bolognese, mi favorito. Hoy os vengo a preparar la versión más auténtica y original que existe del tortellini in brodo. Este plato es tan único que incluso existe una secta que se hace llamar la Dotta Confraternita del Tortellino. Es una agrupación que se dedica a promover la autenticidad y tradición del tortellino. Mira que en general la pasta permite mucha creatividad para darle la forma y el relleno que tú quieras, pero esta es la única excepción, o sea, las normas dictan que tienen que ser como te lo enseño aquí. Primero, con un buen lomo de cerdo hacemos dados y lo freímos en abundante mantequilla. Lo dejamos sin tocar hasta que sea caramelizado, porque este color es el que luego dará el sabor tan profundo que necesitamos. Como cocinero tienes el derecho y el privilegio de ir probando cada uno de los ingredientes y así también entenderás al final de dónde viene tanta profundidad de sabor. Luego tenemos prosciutto crudo, nada que ver con el jamón ibérico, tanto por tiempos de curación como por lo salado que está. En Barcelona y en todo el mundo hay muchísimas tiendas italianas donde puedes comprar todos los ingredientes que uso en este vídeo, incluida por supuesto la mortadella di Bologna. Parmigiano Reggiano del bueno, aquí no nos vamos a andar con tonterías baratas como el grana padano, por ejemplo. Tienes la opción tanto de rallarlo como de picarlo como estoy haciendo yo a cuchillo, porque mi procesador de alimentos pues es bastante potente y se lo permite. Así que te aconsejo mucho una herramienta como esta en casa que viene muy bien. Recuerda que tienes los ingredientes exactos en la descripción de este vídeo. Y si necesitas más ayuda con cualquier cosa me puedes escribir al Instagram o al TikTok. Después de estar picando la mezcla un rato vemos que aún hay trocitos grandes y eso es porque está aún muy seco, le falta el huevo. Yo estoy haciendo el doble de la cantidad que indica la receta, así que he tenido que picarlo en 2 tandas. Esto, como todo en la vida, es cosa de practicar y practicar, pero créeme que el resultado también es el mejor y nunca habrás probado algo tan rico como esto. Al final, cuando ya tengamos toda la mezcla, echamos sal y nuez moscada al gusto y lo manoseamos un poco, que esto en verdad da un gustillo que vamos, te relaja. Probamos la mezcla, corregimos de sal si hace falta y lo dejamos en la nevera tapado durante mínimo 8 horas, idealmente 24. Mañana todo el día haciendo tortellinis. La receta del caldo que acompaña a los tortellini te lo subo en otro vídeo, porque si no nos alargamos demasiado. Por supuesto que la pasta la hacemos también a mano, solo necesitamos harina 00 y huevos. Lo primero que hago es pesar la harina, porque cada 100 gramos de harina vamos a necesitar un huevo. Después de pesarla siempre me gusta apartar un poquitín, porque nunca sabes cuánto van a pesar exactamente los huevos, y mejor que al final tengas que añadir harina que no agua, porque es mucho más complicado. Hacemos el mítico volcán con nuestra harina, siempre recomiendo hacerlo un poquitín más grande para que no se te salga, los huevos para adentro y removemos. Poco a poco incorporamos la harina hasta que al cabo de unos 3 minutos o 4 ya verás que se está espesando y puedes gradualmente pasar a las manos. Para amasar cualquier movimiento vale, pero te aconsejo que hagas este que estoy haciendo yo aquí, porque lo que estamos haciendo es darle vida a esta masa, le estamos metiendo oxígeno. Doblando la masa de esta forma sobre sí misma y luego empujando con la palma de la mano, lo que hacemos es darle elasticidad y una textura increíble. Si al cabo de 5 minutos amasando aún está pegajoso, le añadimos harina. Y nada, después de 5 minutos más ya tendrá esta textura súper lisa, pero veremos que si intentamos hundir el dedo, la masa va a volver a su forma original. Esto significa que está un poco tensa y hay que dejarla relajar un poco, que a ti seguro que también te pasa a veces que te tocan las narices y necesitas un momento de calma, ¿no? Pues lo mismo con la masa, media horita bien cubierta con papel film para que no se seque. Pasado ese tiempo cortamos en unos 4 trocitos y lo demás lo dejamos siempre tapado. A partir de este punto, para que no se pegue a la tabla, estoy usando semolina rimacinata, es decir, sémola fina del grano duro, pero si tú no encuentras eso puedes seguir usando harina o incluso maicena. Pasamos nuestra hoja por el máximo grosor y luego, si queremos, le podemos dar una forma más rectangular, digamos, pero la verdad es que es totalmente innecesario, es una cosa simplemente estética. Después de pasar nuestra hoja por cada uno de los grosores de la máquina hasta llegar al último, por el cual lo pasaremos 2 veces para que nuestra hoja esté súper fina y casi transparente, la vamos a cortar en cuadraditos de 3 por 3 centímetros. Este es el tamaño que dicta la secta que te mencionaba antes, pero no es necesario que la hagas justo de este tamaño perfecto. Ya ves que incluso mis cuadraditos tienen tamaños diferentes. Los trocitos de masa que te sobren no los tires, porque los puedes reaprovechar para hacer otro plato de pasta. Sacamos nuestra mezcla de carnes que hicimos el día anterior de la nevera y con las manos le das una forma de churro, tal que así. De esta forma te será mucho más fácil hacer las bolitas que colocarás en cada uno de los cuadraditos de masa que tenemos. Si es la primera vez que trabajas con pasta, te recomiendo hacer cantidades más pequeñas y cubrir siempre con un trapo húmedo la parte de pasta que no estás usando, porque es que se seca muy rápido. Y ya lo único que nos queda es dar la forma a nuestro mítico tortellino. Como ves, lo que tienes que hacer con el cuadradito es doblarlo sobre sí mismo formando un triángulo, sellando bien los bordes y apretando con fuerza, porque si no luego quedarán de diferentes grosores y en la boca pues da una textura rara. Y luego con el triangulito lo que hacemos
hacemos es crear como dos coletas, apretando los bordes de esta forma. Agarramos una de las coletas, nos la enrollamos en el dedo y pegamos la otra coleta por encima, justo como estás viendo aquí. Y este es el método para principiantes, pero luego a medida que avances verás que hay otras formas de hacerlo mucho más rápidas que omiten el paso de hacer las coletas como estás viendo aquí. Y no te voy a mentir, esto es un trabajo que requiere de muchas horas, sobre todo si estás haciendo una cantidad industrial como estoy haciendo yo, y lo ideal entre tanda y tanda es que vayas congelándolos de poco a poco. A mí me gusta poner los tortellini en una tabla de madera y directos para el congelador durante una media horita, durante la cual vamos a hacer la siguiente tanda. También cabe destacar que en Italia hacer pasta es siempre una acción social, es decir, que tienes que hacerla con amigos, con familia o con tu pareja, ya que así se pasa mucho más rápido, es más ameno y mientras hacéis la pasta pues vais charlando. Cuando los tortellini del congelador ya estén duritos, los podemos meter para una bolsa y pues los podemos congelar indefinidamente, duran hasta, no sé, un año entero. Cuando te hayas cansado y te esté entrando hambre es el momento de por fin degustarlos. Pones un poco de caldo a hervir, salas y cuando esté hirviendo con fuerza echas los tortellini tal cual congelados para adentro. Si los pones frescos tardarán un par de minutos y si los pones congelados igual 4 o incluso 5. De todas formas es importante que saques un tortellino y lo pruebes antes de apagar el fuego y fíjate en la parte más gruesa donde se juntan las dos coletas que no haya nada de blanco. Lo que te interesa es verlo todo de color amarillo porque si hay algo blanco significa que la masa aún está cruda. Para servir la forma más tradicional que hay es simplemente pues tal cual, ¿no? O sea, con el caldo y los tortellini y nada más. Pero luego hay dos variantes las cuales yo las combino porque me encantan. La primera de ellas es echar extra de parmesano y la segunda es echarle un poquitín de nata. Por ejemplo, mi padre que nació y creció en Bolonia, lo que hace es primero comerse el caldo, echarle nata y luego comerse los tortellini tal cual con la nata. ¿Que he tardado una tarde entera en hacer 1,5 kilos de tortellinis? Sí. Me ha rentado muchísimo. Este es un plato tan bueno y exquisito que se come solo en ocasiones especiales, así que esto seguramente me dura un par de meses. Así que ya sabes, aprovecha para hacer tortellini in brodo mientras aún sea invierno, porque esto cuando hace frío es cuando mejor entra. Lo importante en todo eso es disfrutar del proceso, porque del resultado final ya te digo yo que vas a gozar. Así que si has llegado hasta aquí es momento de que te suscribas y que mires también las demás recetas que tengo en mi canal. Que sepas también que respondo todos los comentarios, así que déjame cualquier duda o aportación ahí. Hasta la próxima. Chao.